Himno 280 que dice bellas palabras de vida. Vamos cantándolas otra vez, bellas palabras de vida. Gracias, Padre, por este día. Oramos, Señor, que usted nos dirija durante este servicio, que conduzca sano y salvo hasta aquí, hasta el templo a los hermanos que aún tienen camino de su casa o su trabajo. Oramos, Padre, que usted nos ayude, Señor, a ser llenos de usted, del Espíritu Santo, Padre, el amor que podamos nosotros, Señor, buscar en su palabra y en oración de usted para que esto sea posible. Oramos, Padre, que usted durante este servicio nos hable a través de su palabra y que esta sea la que nos guíe. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cantamos ahora el himno 327, que dice: hallé un buen amigo, el himno 327. Y un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, bendito pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecador.
Y vamos a cantar el himno 120 que dice: Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, el himno 120. Oh Santísimo, felicísimo. Vamos a cantar el himno 151 que dice: lluvias de gracia. 251. Himno 151, lluvia de gracia. Dios nos ha dado promesas. Dios les bendiga, mis hermanos.
tiene su Biblia, le voy a invitar, por favor, que vaya de una vez al libro de San Juan, el capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Más temprano alguien estaba comentando sobre la Navidad. Me decía, ya las cosas desde un par de años para acá se sienten muy diferentes. Ya la Navidad no es como antes. Antes, faltando 2 meses para el mes de diciembre, se veía el ánimo en la gente por recibir, ¿verdad?, el tiempo de la Navidad. Bombillitos, adornos por doquier. Pero él decía, ya no se ve eso. Y no solamente por el COVID, sino que desde hace un par de años atrás ya como que no se ve ese entusiasmo. Y una cosa, hermano, tenemos nosotros que entender, y es que las cosas van a ir de mal en peor, lamentablemente. Lamentablemente las cosas van a ir de mal en peor. Es posible que el año entrante, si estamos viendo 2 o 3 lucecitas en algunas de las casas, es posible que el año entrante veamos una sola casa con luz. Antes usted salía, mi hermano, donde quiera, usted veía que la gente decoraba sus casas bien bonitas, la gente la pintaba, la gente se preocupaba, ¿verdad?, porque su casa en ese tiempo reflejara el verdadero espíritu de la Navidad, que es Cristo. Pero en este tiempo la gente como que le da lo mismo, poner unos bombillitos como no ponerlos. Por ejemplo, en el lugar donde nosotros vivimos ahora, hermanos, de todas las casas, en las que hay ahí en ese sector, si hay 4 casas con lucecitas, o sea, con los bombillitos, es demasiado. La gente como que no le presta atención a la Navidad, pero tenemos nosotros, ¿verdad?, a la medida que pasa el tiempo, esperar eso y esperar más de ahí. Pero nosotros que somos creyentes, mis hermanos, sabemos cuál es el verdadero significado de la Navidad, y nosotros sí celebramos, recordando que Navidad no se trata de un árbol, Navidad no se trata de las lucecitas, Navidad no se trata de las reuniones familiares. La Navidad, así como todo el año, mis hermanos, se trata de Jesucristo. Ayer estaba escuchando a un predicador que le hicieron una pregunta que quién opinaba acerca de las luces y del árbol y las decoraciones en su casa, y él decía que cuando él era soltero y él conoció a su esposa era de otra iglesia. Él sigue yendo a la misma iglesia que ha ido durante toda su vida, pero en esa iglesia le enseñaron que era malo celebrar la Navidad. Y a la iglesia a la cual asistía su esposa no le enseñaron que era malo celebrar la Navidad, que se podían poner sus decoraciones, sus bombillitos, porque le enseñaron que el verdadero significado de la Navidad es Jesucristo, y que eso solamente es un adorno para la casa por motivo de la época. Ellos entonces empezaron a hablar acerca de salir, empezaron a citar. La mujer le pregunta acerca de eso y él le dice, no, después tendremos tiempo para hablar sobre eso. Se casan, mis hermanos, y cuando llegue el tiempo de la Navidad, dice él que él, hermano, le dio toda la teología que él conocía, les habló acerca del significado pagano de la Navidad, y que el 25 de diciembre, quien realmente se celebraba el día de Tamuz, un ídolo, y que Constantino, ¿verdad?, por causa de la reforma o qué sé yo qué, quiso darle un significado bíblico, y entonces estableció el 25 el nacimiento de él, y tantas cosas él hablaba. Y él le dijo todo eso a la esposa, y la primera Navidad la esposa dijo, yo entiendo todo lo que tú dijiste, pero vamos a poner las lucecitas. Se la dejó poner ese año. El año siguiente él le dijo, yo espero que tú hayas entendido lo que yo te dije acerca de la Navidad. Y yo, sí, yo entiendo todo, lo acepto, pero vamos a poner las lucecitas. Volvieron a ponerlo. Y así pasaron varios años, pero al final él decía, usted lo ponga o no lo ponga, eso es un asunto entre usted y Dios. Eso es un asunto del corazón. Depende del significado que usted le dé. Y muchos de mis hermanos le van a criticar a usted, muchos religiosos, muchos evangélicos. Le van a criticar a usted porque usted tenga un árbol navideño. Le van a criticar, hermano, porque usted celebre la Navidad. Muchos le van a criticar a usted porque usted decore su casa, para la época. Si ven que usted pone algunas lucecitas afuera, le van a criticar diciéndole que eso es una fiesta pagana y que eso es idolatría. Hermano, miren, nosotros en nuestra casa
tenemos nuestro árbol navideño, ya le pusimos las lucecitas, ya le pusimos las decoraciones, pero ninguno de nosotros, mis hermanos, nos arrodillamos frente a ese árbol. Nosotros solamente lo ponemos, como ya he dicho, por motivo de la época, como una decoración por motivo de la Navidad. Pero muchos dicen que tener un árbol es idolatría. Nosotros lo tenemos y lo encendemos, mis hermanos, simplemente por la época, pero no nos arrodillamos frente a ese árbol, no le hacemos peticiones. Ese árbol termina la Navidad, lo desarmamos, metemos todo en la caja y nos olvidamos hasta el próximo año. Pero al contrario, cuando usted tiene un ídolo, usted dura el año entero pidiéndole ese ídolo. Así que, hermano, si alguien le critica por causa de sus decoraciones, dígale, eso es un asunto entre Dios y yo. Si usted no la quiere celebrar, allá usted. Si usted la quiere celebrar, allá usted. Pero, hermano, prepárese para recibir críticas, especialmente de parte de los religiosos, por causa, mis hermanos, de la Navidad. Por ejemplo, yo sé que hay algunos que a lo mejor, si vienen a nuestra iglesia, van a ver la cruz y van a decir, no, es que la cruz es señal de maldición. Y es verdad, la cruz es señal de maldición, hermano, pero recuerde algo, que Jesucristo murió en una cruz por nosotros. La cruz que tenemos acá, mis hermanos, no está ocupada, no tiene ninguna figura, mis hermanos, eso es madera. Y como decía el pastor Cueto cuando vino a predicarle en el aniversario, dijo, a mí no me gusta ver las cruces en las iglesias, pero veo algo especial en esa cruz que no he visto en otra, y es la inscripción que dice, no está aquí, pues ha resucitado. Nosotros no adoramos a una cruz, no nos arrodillamos frente a esa cruz, nos arrodillamos, mis hermanos, frente a aquel que murió en aquella cruz. Hermanos, vamos a recibir críticas, pero hay muchas cosas que eso, mis hermanos, es entre usted y Dios, es entre Dios y yo. Y hermanos, sea bueno o sea incorrecto, un día todos nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios. Por eso necesitamos pedir a Dios sabiduría para hacer las cosas que usted y yo, hermanos, vamos a hacer en nuestra vida como cristianos. Juan capítulo 15, versículos 26 y 27 dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Padre Celestial, le damos, Señor, las gracias en esta noche. Gracias, Padre, por habernos permitido llegar a tu casa. Gracias, Señor, te damos por los himnos. Gracias, Señor, te damos por esta maravillosa época que disfrutamos y que celebramos, Señor, en el mes de diciembre. Y es penoso, Padre Celestial, que muchos, pues, nos juzgan por nuestra celebración. Pero si la gente se detuviera por lo menos a preguntarnos, se detuviera a preguntarnos qué es lo que celebramos, se darían cuenta entonces que lo que nosotros celebramos no es una fiesta pagana, sino que más bien estamos celebrando que un día, hace más de 2000 años, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, nació en este mundo. Y eso es precisamente lo que celebramos en la Navidad, el nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oramos, Padre Celestial, que nos dé, Señor, sabiduría, y que aquellos temas, Padre Celestial, que causan mucha controversia entre los cristianos, Señor, nos dé, Señor, sabiduría para saber, Señor, cómo actuar correctamente, sabiendo, Señor, que muchas de las cosas que hacemos es algo, Padre Celestial, entre usted y nosotros, y sea bueno o sea malo, somos nosotros los que vamos a tener que darle cuenta a usted. Pedimos, Padre Celestial, por el mensaje en esta noche, que nos ayude, Señor, a recibirlo con gozo, con mansedumbre, Padre Celestial, que nos ayude a abrir nuestros oídos y nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta noche estaremos hablando sobre el tema del Espíritu Santo, el más grande testigo de Jesucristo. El Espíritu Santo, el más grande testigo de Jesucristo. Horas antes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ir, mis hermanos, a la cruz para pagar por nuestros pecados, para librarnos del poder del diablo, para librarnos del poder de la muerte, Él notó, mis hermanos, que sus discípulos estaban tristes al escuchar y saber que la hora de Cristo de ir a la cruz se estaba ya acercando.
Ellos sabían que el Señor, mis hermanos, iba a entregar el Espíritu, pero que como Él les había dicho, Él iba a resucitar al tercer día y que iba otra vez a volver al Padre, iba a sentarse a la diestra del Padre a interceder por todos y cada uno de nosotros que le hemos aceptado a Él como Salvador. Pero al ellos saber esto, mis hermanos, sus corazones se llenaron de temor, estaban tristes, se llenaron de dolor, mis hermanos. Y para muchos de ellos, no para todos, sino para algunos de ellos, el amor que ellos tenían hacia nuestro Señor y Salvador era tan grande e intenso que algunos de ellos, como dijo Pedro, Señor, yo estoy dispuesto, si es necesario, ir a la cruz contigo. Pedro, mis hermanos, tenía un amor tremendo por nuestro Señor, a pesar de que Pedro más adelante le negó, pero recordemos, mis hermanos, que Pedro le negó porque así estaba escrito que sucediera. Pero el apóstol Pedro tenía un amor profundo, un amor verdadero por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Mateo capítulo 26, el versículo 33, mis hermanos, enseña que no solamente Pedro estaba dispuesto a morir por el Señor, sino que también hubieron otros discípulos, otros seguidores de nuestro Señor, que también dijeron lo mismo. Señor, si es necesario ir a la cruz y entregar nuestra vida por ti y junto a usted, Señor, nosotros también estamos dispuestos. Esto, mis hermanos, habla mucho del amor que esos discípulos tenían por su Señor. Amor que se ha perdido en la iglesia hoy en día. Amén. Estamos dispuestos a morir por un familiar. Estamos dispuestos a morir por una causa del mundo. Estamos dispuestos, mis hermanos, quizás a morir por nuestro hijo, por nuestra hija, por nuestro padre, por nuestra esposa, pero no estamos dispuestos, aún siendo nosotros cristianos, a morir por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual denota, mis hermanos, la falta de amor que hay en el pueblo de Dios a nuestro Señor y Salvador. Amén. A una de las iglesias, en el libro de Apocalipsis, Dios le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay muchos que han interpretado esas palabras como el amor hacia el Señor y Salvador Jesucristo. Otros dicen que ese primer amor que la iglesia ha dejado es el amor por las almas. Pero recordemos, mis hermanos, que todo viene en un solo paquete. Si usted ama a Cristo, usted va a amar las almas. Si usted deja de amar las almas, estoy seguro que también va a dejar de amar poco a poco a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, sabiendo entonces que ellos tenían ese deseo y ese amor por Él, mis hermanos, y que estaban cargados de dolor, estaban cargados de tristeza, el Señor Jesucristo empezó, mis hermanos, a hablarles a ellos acerca de lo que iba a suceder en el futuro. El Señor pasó la noche entera consolándoles, y Él le dice: yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a enviar a alguien para que esté con ustedes y en ustedes hasta el fin del mundo. No se preocupen, ustedes no van a estar solos, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a ascender al Padre, pero dice el verso 26, pero cuando venga el Consolador, el cual el Señor ya había prometido a ellos, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Si ustedes ahora tienen tristeza en sus corazones, si ustedes tienen temor porque yo voy al Padre y se van a quedar acá solos sin verme, no se preocupen, no van a estar solos, yo voy a volver, pero en la persona del Espíritu Santo. Y después de su ascensión, el Señor, mis hermanos, a ellos les explicó claramente que por causa del Evangelio ellos iban a sufrir, pero el Señor, mis hermanos, les dice a ellos: aunque ustedes tengan que enfrentar muchas cosas por causa del Evangelio, por causa de dar testimonio de mí, por causa de vivir una vida recta, no se preocupen. Todas las cosas que ustedes tengan que enfrentar, ustedes no lo van a enfrentar en sus propias fuerzas, ya que, mis hermanos, el Señor dijo: voy a enviar a ustedes el Santo Consolador, el Espíritu Santo. Amén. Los iba a enviar para morar, mis hermanos, no solamente con ellos, sino también dentro de ellos. Recordemos que cuando Cristo estaba en la tierra,
Cristo moraba, mis hermanos, con los hombres. Ellos podían verle visiblemente. Él estaba cenando con ellos, se sentaba con ellos, mis hermanos. Él caminaba con ellos. Había ciertos lugares que posiblemente, mis hermanos, Cristo físicamente no podía estar con ellos. Pero ahora que venía el Espíritu Santo no solamente iba a estar con ellos, sino que iba a estar dentro de ellos. Aquellos lugares donde el Señor Jesucristo a lo mejor no podía estar físicamente con los discípulos, ahora el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Mientras ellos estuvieran comiendo, el Espíritu Santo estaría con ellos. Mientras ellos estuvieran bañando, el Espíritu Santo estaría con ellos. Mientras ellos estuvieran durmiendo, el Espíritu Santo estaría con ellos. El Espíritu Santo, mis hermanos, iba a estar y va a estar con la iglesia, como dice la Biblia, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. La noche antes de su crucifixión, el Señor había dicho a sus discípulos en Juan 14:12: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo es posible, mis hermanos, hacer obras más grandes que el mismo Señor Jesucristo? ¿Cómo es posible que hombres pecadores con limitaciones puedan, mis hermanos, traer a la vida a aquellos que habían muerto? ¿Cómo iba a ser posible que aquellos que estaban enfermos, mis hermanos, de diversas enfermedades, aquellos ciegos, aquellos cojos, aquellos paralíticos, aquellos mudos, aquellos que estaban poseídos por espíritus inmundos, cómo es posible que ellos también iban a poder hacer, mis hermanos, aquellos milagros en aquellas personas? ¿Cómo iba a ver el ciego si ya Cristo no estaba con ellos? ¿Cómo iba a escuchar el sordo si ya Cristo iba a ir al Padre? ¿Cómo se iba a levantar el paralítico e iba a correr por las calles de la ciudad si aquel que levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos, ya iba a ascender al Padre? El Señor, mis hermanos, les estaba diciendo esto porque el poder en el cual Jesucristo actuaba, que era en el poder del Espíritu Santo, ellos también iban a actuar, mis hermanos, en ese mismo poder. Amén. El Espíritu Santo no solamente vendría para consolarles, sino que vendría para darles poder, mis hermanos, para que ellos también obren de la misma forma que Cristo obraba. Amén. En Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9 dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la Biblia: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La morada del Espíritu Santo en los creyentes es lo que nos permite, mis hermanos, hacer a nosotros las cosas que hacemos para Dios. Amén. Si de mí dependiera, carnalmente hablando, yo no vendría a la iglesia. Amén. Y estoy seguro que si dependiera de usted también, si no estuviera el Espíritu Santo tratando con usted, hermano, y animándole a que venga a la iglesia, que sea fiel, que sirva a Dios, ninguno de nosotros, hermanos, haríamos absolutamente nada. Amén. Pero es el Espíritu Santo en la vida de nosotros, aquel, mis hermanos, que nos anima y que nos da el poder de hacer todas las cosas que usted y yo, mis hermanos, hacemos para Dios. Amén. Señor, por lo tanto, les dio la promesa a sus discípulos de que no los iba a dejar solos, sino que vendría a ellos. Y esa promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, a través de un gran viento, descendió sobre la iglesia. Los dos versículos que leímos acá en Juan capítulo 15, versos 26 y 27, mis hermanos, hablan acerca de tres cosas importantes sobre la persona del Espíritu Santo. Y esas son las tres cosas que estaremos tratando en esta noche. En primer lugar, mira lo que dice el versículo 26. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿de dónde? ¿De dónde? Del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede ¿de quién?
del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Lo primero que la palabra de Dios enseña acá, mis hermanos, es que el Espíritu Santo fue enviado directamente por el Padre. El Espíritu Santo fue enviado directamente por el Padre. Ahora bien, la palabra de Dios, mis hermanos, que nos habla tanto acerca del Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de verdad, también esa misma palabra de Dios nos habla acerca de otro Espíritu, que no es el Espíritu Santo, sino que más bien es el Espíritu del Anticristo, es el Espíritu que está obrando, está operando en los inconversos, es el Espíritu engañador, es el Espíritu del diablo, y nosotros como creyentes tenemos que aprender, mis hermanos, a discernir cuando es la voz del Espíritu Santo y cuando es la voz del Espíritu del Anticristo. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Amados, fíjense, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En eso conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese, la palabra de Dios, mis hermanos, es bien clara. La palabra de Dios está diciendo, hay varios espíritus. No todas las voces que las personas escuchan es necesariamente la voz del Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes, mis hermanos, tenemos que saber cuándo es la voz del Espíritu Santo y cuándo es la voz del Espíritu de Satanás. Amén. En esos versículos nos habla acerca de aquel falso espíritu, aquel que tiene los falsos apóstoles, aquellos que tienen los falsos profetas. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esos son aquellos que tienen el espíritu del Anticristo, es aquellos que tienen el espíritu del diablo, el espíritu de mentira. Pastor, ¿cómo puedo yo saber si es el espíritu del diablo, del Anticristo, o es el Espíritu Santo? Hermano, eso es fácil. Es fácil. Si es el Espíritu Santo, todo lo que te hable va a ser conforme a la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo es descrito como el Espíritu de verdad. Y Él no te va a decir otra cosa, mis hermanos, que no sea lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Ahora, si es el Espíritu del Anticristo, el Espíritu del diablo, Él te va a decir cosas, mis hermanos, que usted va a tener que pensarla, pero eso como que no es correcto lo que yo estoy sintiendo, estoy escuchando. Por ejemplo, hoy en día hay muchos evangélicos, muchos religiosos que se ponen a predicar dentro de congregaciones, se ponen a predicar en grandes campañas en las calles, y ellos, mis hermanos, muchas veces en sus predicaciones el Espíritu Santo me está dando ahora una revelación. El Espíritu Santo me está diciendo que usted, jovencita, tiene que dejar a su esposo para casarse con fulanito. Eso no es de Dios. Amén. Dios no está a favor, mis hermanos, del divorcio. Si hay un creyente que se ha casado con un inconverso, la palabra de Dios dice que tienen que quedarse con él o con ella si consienten en vivir con él, mis hermanos, y a través de sus obras, a través, mis hermanos, de sus acciones, tienen que ganar a ese inconverso para Cristo. Amén. Pero dicen tantas cosas que usted dice, pero como que yo no creo que Dios esté de acuerdo con eso. El Espíritu Santo me está diciendo ahora mismo de que tienes que entregar todas tus posesiones si quieres ser bendecido. Dios nunca te va a mandar a hacer eso. Amén. Usted ve a la gente vuelta loca y esos falsos profetas engañando a la gente. El Espíritu Santo, mis hermanos, siempre te va a hablar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Tantos charlatanes, tantos engañadores hoy en día. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esos videos de esos falsos profetas mentirosos, mis hermanos, esos charlatanes, yo no sé tampoco cómo ya otra palabra decirles sin que se escuche tan fuerte desde acá, mis hermanos.
el Espíritu Santo me dijo que tú tienes pecado y yo te lo voy a sacar. Y toman una mujer ahí y empiezan a besarla porque esa es la forma de sacar los pecados. Ese no es el Espíritu Santo que Dios envió, mis hermanos, para morar en nosotros. Ese no es el Espíritu Santo del cual, mis hermanos, Cristo dijo que iba a venir para estar en nosotros y con nosotros. Ese no es el Espíritu Santo prometido por Dios. Ese no es el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés. Ese, mis hermanos, es el espíritu del diablo. Es el espíritu del anticristo que está obrando, mis hermanos, en los hombres inconversos, que son falsos profetas, mentirosos, lobos rapaces, enviados del diablo. El espíritu de los falsos profetas es un espíritu de mentira. Y Dios, en estos versículos que leímos, Él dice: probad los espíritus. Probad los espíritus. No creáis a todo espíritu. Tantos evangélicos escuchando voces raras. Amén. Y a cada momento el Espíritu Santo, según ellos, les habla. Y esas mujeres en esas campañas con sus largas faldas vestidas de blanco dan vergüenza, revolcándose ahí en el lodo porque supuestamente el Espíritu Santo les dice que hagan esas cosas. Cantando, mis hermanos, esa música, ¿verdad? Que más que una campaña evangélica parece unas patronales de un pueblo cualquiera. Eso no es del Espíritu Santo. Eso no es del Espíritu Santo. Por eso Dios le da el consejo: prueba los espíritus. Prueba los espíritus. El Espíritu Santo, el que fue enviado del Padre, es un espíritu de orden. Es un espíritu de verdad. Y dice la Biblia que Él nos va a guiar a toda verdad. El problema es que las iglesias, muchos evangélicos prefieren escuchar hoy en día el espíritu, mis hermanos, que verdad los lleva a hacer cosas para ellos sentirse bien, mis hermanos, no espiritualmente hablando, sino físicamente, porque es que las cosas del Espíritu Santo, las que son de verdad del Espíritu Santo, son como un poquito aburridas. Amén. Si alguno de esos viene a nuestra iglesia, escucha cantando esos himnos que cantamos en esta noche, ahí no está el Espíritu Santo. Eso van a decir. Porque ellos están acostumbrados cuando están en la iglesia, y para ellos sentir el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es tener una tambora, tener una huida, mis hermanos, y estar cantando ahí un mambo violento, como dice la canción por ahí. Para ellos nosotros no tenemos el Espíritu Santo. No, para ellos ni siquiera creemos en el Espíritu Santo. Pero un día, mis hermanos, nos pararemos frente a Dios. Un día nos pararemos frente a Dios. El Señor en aquel día va a decir quién realmente tenía el Espíritu Santo y estaba escuchando y haciendo lo que le decía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo tanto, fue enviado por el Padre para un trabajo específico. Este trabajo, mis hermanos, era dar testimonio de Cristo. Pero antes de que el Espíritu Santo descendiera para dar testimonio de Cristo, el Padre mismo, Él dio testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas palabras dio nuestro Señor Jesucristo. Y primero, mis hermanos, Dios habló en las Escrituras acerca de su Hijo. Ya Dios, a través de su palabra, estaba dando testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, el Padre dio testimonio del Hijo a través de las obras divinas realizadas por Él mismo. Juan 5:36: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Padre también dio declaraciones directas acerca de su Hijo. Dio declaraciones directas en su bautismo, dio también declaraciones directas en la transfiguración. Cuando el Padre da testimonio de su Hijo al enviar al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el Espíritu Santo, mis hermanos, por lo tanto, no vino por sí mismo, sino que fue enviado directamente por el Padre.
Segundo, Juan capítulo 15, verso 26, otra vez dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, él dará testimonio acerca de mí. Segundo, mis hermanos, el testimonio que va a dar o que vino a dar el Espíritu Santo no fue sobre sí mismo, fue sobre Jesucristo. Amén. El Padre no envió, mis hermanos, al Espíritu Santo para tampoco hablar del Padre. No lo envió para dar testimonio acerca de sí mismo, sino que Él vendría del Padre para dar testimonio del Hijo. Recordando, mis hermanos, que la figura central y principal en toda la Biblia no es el Padre mismo. Amén, mis hermanos. Amén. La figura principal en toda la Biblia no es el Espíritu Santo mismo. La figura principal en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, cuando el Padre envió al Espíritu Santo, mis hermanos, lo envió para que el Espíritu Santo diera testimonio de Jesucristo. Amén. Así que el ministerio principal del Espíritu Santo al mundo perdido, el mundo pecador, mis hermanos, es convencer al pecador para que crea no en el Espíritu Santo, no en el Padre, sino en el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje de la iglesia, tal como el mensaje del Espíritu Santo, no debe ser, mis hermanos, el de promover el activismo político. No debe ser estar hablando de reforma social. No debe ser estar tratando los temas que no tienen relevancia alguna, mis hermanos, para el pecador, sino que el mensaje principal de la iglesia debe ser Jesucristo mismo. Amén. Pedro declaró con gran valor en su sermón en el día de Pentecostés, en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Pablo también escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A pesar, mis hermanos, de que el énfasis bíblico está claro en cuanto a nosotros. Y este énfasis es que nosotros, hermanos, debemos ser testigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el problema es que aunque la Biblia nos dice cuál es nuestro deber, cuál debe ser nuestro énfasis en la predicación, en el evangelismo, el problema, mis hermanos, es que gran parte de los métodos de evangelismo que están usando en muchas iglesias se centra más bien en satisfacer, mis hermanos, en ayudar a las personas sentimentalmente, pero no, mis hermanos, con realmente lo que ellos necesitan, que es, mis hermanos, reconocer y aceptar a Cristo como Salvador. Amén. Hay evangélicos que toman a personas que están pasando por algún problema en la familia y empiezan a darle charlas, mis hermanos, ahí psicológicas, ¿verdad? Charlas de familia, pero en esas charlas nunca mencionan a Jesucristo. Jóvenes que están siendo un poco rebeldes a sus padres, le llaman, hablan con ellos, mis hermanos, tratan acerca de lo que les va a pasar si ellos siguen en desobediencia, pero nunca les hablan a esos jóvenes acerca de Cristo. Ellos, mis hermanos, se acercan al pecador y les hablan al pecador acerca de ciertas áreas de su vida, pero no les hablan acerca de Jesucristo. Muchas iglesias, mis hermanos, se han olvidado que el mensaje principal, el mensaje central del evangelismo es Jesucristo mismo. He escuchado en tantas veces, mis hermanos, en diferentes congregaciones hablar tanto del Espíritu Santo que no tienen tiempo para hablar de Jesucristo. Y no es malo, claro que no, mis hermanos, hablar del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo en esta noche. Pero, hermano, déjeme decirle que yo no creo que el Espíritu Santo esté contento en que en todas las predicaciones en las iglesias el tema central sea Él y nunca se hable de la persona por el cual Él fue enviado y del cual Él vino a dar testimonio. La persona principal y, mis hermanos, el propósito por el cual Cristo vino fue para hablar de Jesucristo. Cristo dice en el verso 26, Él dará
testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Para nosotros predicamos la palabra de Dios completa. Amén. Creemos en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Creemos, mis hermanos, que hay que predicar toda la Biblia, todas las escrituras, hermanos. Creemos eso. La Biblia habla acerca del Padre y hablamos acerca del Padre. Hablamos acerca de la obra del Padre. La Biblia habla acerca del Espíritu Santo. Esta noche estamos hablando precisamente del Espíritu Santo. Pero una cosa, mis hermanos, que tenemos nosotros que entender es que en la Trinidad no existe la palabra celos. Amén, hermanos. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si nosotros como iglesia, todos los mensajes que predicamos de hoy en adelante tienen que ver con Jesucristo. Por ejemplo, si empezamos a hablar desde hoy en adelante del nacimiento de Cristo, si empezamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo, si hablamos, mis hermanos, acerca de la obra de Cristo en el pecador, si hablamos acerca de las bendiciones del cristiano, de aquel que está en Cristo, si empezamos nosotros, mis hermanos, a hablar de Cristo y de Cristo y de Cristo, ¿sabe algo? El Padre no se va a enojar, el Espíritu Santo no se va a enojar, no se van a poner celosos, mis hermanos, porque el deseo del Padre y el propósito por el cual el Espíritu Santo fue enviado fue precisamente para que la iglesia hable acerca de Cristo. Amén. No hay celos en la Trinidad. Amén. No hay celos en la Trinidad. Amén. Por ejemplo, si hay una familia donde tienen varios hijos, los hijos ya tienen cierta edad y todos hacen algo en la casa. Es posible que si hay uno de los padres que empieza a hablar muy bien de un hijo y del otro no dice nada, posible que uno de los hijos se enoje un poquito, pero él no vio que yo también hice tal cosa. Posible que sientan un poquito de celos. Pero ¿y por qué papi y mami solamente hablan de él? Déjenme poner un ejemplo personal. No es así, mi familia no es así. Pero hay un grupo de jóvenes que van a jugar baloncesto. Todos los sábados van a la casa de mis padres, con mi hermano. Se sientan ahí, mis hermanos, a jugar. Hay un juego que se llama Uno, que ellos les fascina, es el pasatiempo de ellos. Todos los sábados se sientan ellos con mi mamá, con mis hermanos. Y ahora ellos se han cogido, mis hermanos, con decir que yo soy el preferido. Cuando me ven en la calle, el prefe, bueno, los tres de ellos vinieron al aniversario. El prefe, yo le digo, miren, eviten una desgracia en la familia. En mi familia no hay preferido, y si hay un preferido no soy yo. Yo le digo, eviten que Chantal, que Joseph y Alan se sientan celosos y quieran arremeter contra mí. Yo sé que ellos saben que es bromeando y yo estoy bromeando con ellos, mis hermanos. Pero saben, cuando en una familia, ¿verdad?, hay padres que tienen hijos favoritos, siempre va a causar celos en los demás. Siempre habrá problemas en los demás. Los demás van a querer vengarse, van a querer levantarse. ¿Por qué? Porque el padre o la madre solamente hablan bien de fulanito. El padre o la madre solamente dan premios a fulanito. Hermano, una cosa, en la Trinidad no existe eso. Si habláramos solamente de Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo, yo creo que el Padre, tanto como el Espíritu Santo, estuvieran contentos de que la iglesia, mis hermanos, está predicando el mensaje que debe predicar, que es, como decía Pablo, Jesucristo y este crucificado. Pero es lamentable. En algunas iglesias no se escucha a Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Y Espíritu Santo ven, y Espíritu Santo dame. Hermano, yo he dicho muchas veces, al Espíritu Santo no se le ora. Al Espíritu Santo no se le ora. No encontramos en la Biblia, en ninguna parte, mis hermanos, a ninguno de las personas que están registradas en este libro orando al Espíritu Santo. No encontramos a nadie, mis hermanos, clamando al Espíritu Santo. Lo encontramos clamando al Padre. Amén. Pablo predicaba acerca de Cristo. Pero hoy en día, mis hermanos, falta la persona de Cristo en muchas iglesias.
Pero aunque la iglesia ha dejado de predicar de Cristo, el Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo. Y esto es dar testimonio de Cristo. Posible que las causas, o una de las causas, por las cuales la iglesia primitiva, mis hermanos, creció tanto y fue tan exitosa en su evangelismo, porque ellos entendieron que la persona principal de su mensaje era Jesucristo mismo. El trabajo más grande, hermano, en el testificar de Cristo, o sea, en el evangelismo, no lo tiene el predicador fulano de tal. A veces escuchamos hablar, y gloria a Dios, hermano, que Dios usa hombres. Yo he escuchado de hombres que han ganado más de 1 millón de almas para Cristo. He escuchado de algunos que han ganado 500,000 personas para Cristo. Y gloria a Dios, hermanos. Uno dice, wow, qué tremendo hombre, qué tremenda mujer. Yo quisiera ser como ese hombre. Recuerda, hermano, que el mismo espíritu que ellos tienen es el mismo espíritu que nosotros. Ellos solamente son los instrumentos, pero el trabajo grande, quien lo hace realmente es el Espíritu Santo. Él no se ha olvidado de su misión. Él sigue, mis hermanos, dando testimonio de Cristo para convencer al pecador de sus pecados. Amén. Juan capítulo 16. Versículos 7 al 14 dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjese, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está diciendo Cristo claramente acá, mis hermanos, que el ministerio principal del Espíritu Santo hacia el mundo pecador es testificar de Cristo. Es de convencer a las personas de que crean en Cristo y que le acepten como Salvador. Así que es el Espíritu Santo el que tiene, mis hermanos, que convencer al inconverso para que se arrepienta de sus pecados y acepte a Cristo como Salvador. De manera que el más grande testigo de Jesucristo no es el hombre, sino el mismo Espíritu Santo. Número 3 y último, dice el verso 27. Verso 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjate estas palabras. Y vosotros daréis testimonio también. Tercer lugar, los cristianos recibimos el poder del Espíritu Santo para también testificar de Cristo. ¿Escuchó eso? La iglesia también, hermanos, si recibe poder de parte del Espíritu Santo, es para predicar, para testificar acerca de Jesucristo. Amén. Juan capítulo 15, verso 27 otra vez dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 6 y 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermano, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Eso, hermanos, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Ese día fue un día, mis hermanos, histórico para la iglesia, tal como lo fue el nacimiento de Jesucristo para el mundo. ¿Por qué? Porque más de 120 personas recibieron el poder, mis hermanos, recibieron la llenura del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, empezó a morar en ellos, mis hermanos, y fue tal lo que pasó en aquel lugar, aquel día, que todos aquellos que estaban, mis hermanos, a lo mejor visitando de otras ciudades, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 y empezaron a hablar de Cristo, ellos, dice la Biblia, que escucharon en su propio idioma las maravillas de Dios. Y me imagino que esas maravillas de Dios, mis hermanos, tenía que ser el Evangelio de Cristo. Tenía que ser, mis hermanos, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debió haber sido algo maravilloso para aquellas personas, mis hermanos, que estuvieron en ese lugar. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. El hombre no tiene, mis hermanos, poder para hacer algo así. El hombre no tiene tal capacidad para hacer algo así. Solo lo hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué, hermano, pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Para que anduviésemos en la iglesia cuando estemos predicando, corriendo de un lado para otro como locos. Para que en la iglesia todos estemos hablando al mismo tiempo, mis hermanos, de tal manera que si alguien pasa y nos escucha, o si viene a la iglesia, nos ve, van a decir, estos son los que están locos. ¿Para qué vino el Espíritu Santo aquel día? Vino, mis hermanos, para llenar de poder a la iglesia, no para actuar como locos, mis hermanos, sino para compartir el Evangelio de Cristo y solamente hablar y predicar de Jesucristo. Amén. El Padre testificó de Cristo, el Espíritu Santo da testimonio todavía de Cristo, pero la iglesia también, hermano, no debe quedarse callada. La iglesia también debe predicar de Jesucristo. Él dice en el verso 27, y vosotros daréis testimonio también. O sea, ustedes no se pueden quedar callados. Amén. Ustedes también tienen que hablar de lo que ustedes han visto y oído. Amén. Ustedes también tienen que decir al mundo lo que yo hice por ellos. Ustedes también tienen que decirle al pecador y hablarles acerca de sus pecados, pero decirle cuál es la solución para sus pecados. Y mientras ustedes están hablando, tranquilo que el Espíritu Santo los va a ir convenciendo a ellos de estas cosas. Amén. Cristo dijo a sus discípulos que ellos también, hermanos, debían dar testimonio de Cristo. Tanto el cristiano como el Espíritu Santo estamos ligados inseparablemente en este ministerio. Amén. No, los creyentes, hermanos, no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Amén. Si usted cree que puede ganar al mundo sin la necesidad del Espíritu Santo, usted va a fracasar. Usted va a fracasar. Amén. Porque para eso Dios envió el Espíritu Santo, para llenarnos, hermanos, de poder. Amén. Poder del Espíritu Santo para testificar es vital para la iglesia, mi hermano. Lo necesitamos. Amén. Ya sea para dar una pequeña clase de escuela dominical, para predicar a la iglesia en general, para ganar almas allá afuera, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la sabiduría y la guía, mis hermanos, del Espíritu Santo. Amén. Y es tan vital la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros, que Jesucristo mismo le dijo a los discípulos, tienen que quedarse en Jerusalén hasta que venga. Salgan. Si salen, va a ser un fracaso. Si salen a predicar, va a ser un fracaso. Por lo tanto, tienen que esperarse en Jerusalén hasta que Él venga sobre ustedes, los llene con su poder, venga a morar en ustedes, y entonces de ahí en adelante salgan y rieguen el Evangelio por todo el mundo.
Jesucristo mismo llevó a cabo su ministerio, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? Amén. Pastor, pero Dios, Jesucristo siendo Dios, también necesitaba el poder del Espíritu Santo. Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí. Acuérdense que Cristo era 100% Dios, pero también 100% hombre. Amén. Él necesitaba, hermanos, el poder del Espíritu Santo en su vida. Los cristianos de hoy, hermanos, no somos testigos oculares de Cristo como lo fueron los apóstoles, pero estamos llamados a mostrar a los demás las verdades de aquel que está revelado en las Escrituras, aquel del cual el Padre dio testimonio, aquel del cual el Espíritu Santo también hoy en día da testimonio. Estamos llamados, mis hermanos, a compartir la verdad de Jesucristo al mundo, para que el mundo entonces pueda ser salvo. Dios, por lo tanto, ha escogido a su pueblo como el medio para alcanzar a los perdidos, y por eso envió su Espíritu Santo para llenarlos con su poder, para que a través de él podamos entonces ganar a los pecadores. La iglesia necesita el Espíritu Santo. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. No para andar como locos. No para andar como locos. No para andar en la iglesia, mis hermanos, acá gritando. No para que todos empecemos a hablar palabras que nadie entienda, ni siquiera los que están hablando. Necesitamos el Espíritu Santo, mis hermanos, para testificar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ganador de alma más grande de todos los tiempos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Hemos escuchado acerca de grandes predicadores, aquellos que tenemos tiempo, mis hermanos, en el Evangelio y que conocemos algo de historia acerca de algunos predicadores y que hemos leído, mis hermanos, hemos escuchado cosas maravillosas de esos predicadores, de cómo ellos, mis hermanos, han predicado el Evangelio en grandes campañas y miles de personas han sido salvas. Pero el más grande ganador de alma de todos los tiempos es y siempre será el Espíritu Santo de Dios. Si el Padre testificó de Cristo, si el Espíritu Santo lo sigue haciendo hoy en día, también nosotros como su iglesia, hermano, debemos también cumplir con nuestro ministerio. Dios, por lo tanto, hermano, nos ayude a cumplir con nuestra parte de predicar el Evangelio a toda criatura en el poder del Espíritu Santo. Padre celestial, Padre santo y amado, gracias, Señor, le damos en esta noche por el mensaje de tu palabra. Qué pena, Señor, que hay tanta confusión en cuanto a la llenura y el poder del Espíritu Santo en los creyentes hoy en día. Qué pena, Señor, que muchos actúan de una forma inadecuada para alguien que de verdad está lleno con el Espíritu Santo, trayendo vergüenza al Evangelio, que lamentablemente por causa de sus actos, supuestamente llenos o controlados por el Espíritu Santo, cometen actos vergonzosos, los cuales la gente, en vez de acercarse a Cristo, se alejan más y más. Pero gracias, Señor, te damos por tu palabra, ya que todo lo que necesitamos saber acerca del Espíritu Santo, quién es, acerca de su persona, acerca de cuál es su obra principal, el trabajo que está haciendo en el mundo y en la iglesia, lo encontramos en las sagradas páginas de la Biblia. Solamente necesitamos tomar este libro y abrirlo, pedir sabiduría y empezar a escudriñarlo, a leerlo, y abrir nuestros corazones para que usted nos hable a través de él. Oramos, Padre celestial, en esta noche, que si hay algo, Señor, en lo cual estamos nosotros equivocados en cuanto a la persona del Espíritu Santo, nos corrija, nos instruya, Señor, nos guíe por el camino correcto, por la creencia correcta del Espíritu Santo. Bendice, Padre celestial, a tu iglesia y enseñe, Padre celestial, a aquellos que tienen una creencia incorrecta del Espíritu Santo en cuanto a lo que enseña tu palabra. Pido, Padre, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Hermanos, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Si el Señor les ha hablado en esta noche a través del mensaje,
voy a pedir por favor que hable con Dios. Haga un altar ahí en su silla. Si quiere puede usar el altar acá adelante. Pero hable con Dios. Es posible, hermano, que usted se ha encontrado personas en la calle que te han dicho: yo no voy a tu iglesia porque ahí no creen en el Espíritu Santo. Es posible que usted escuche de personas que dicen que no le gusta nuestra iglesia porque aquí no se siente la persona del Espíritu Santo. Es que ahí no se mueven, ahí no hablan en lenguas, ahí no corren. ¿Quién le dijo a la iglesia que es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Y quién le dijo a los evangélicos que para eso vino el Espíritu Santo? La palabra de Dios enseña, mis hermanos, en cuanto a las lenguas. Un versículo que muchos de ellos no les gusta. Dice que las lenguas eran una señal para los judíos incrédulos. No era una señal para los gentiles. No era una señal, hermano, para los creyentes. Era especialmente para los judíos incrédulos. Y dice, pero la profecía es para los creyentes. O sea, la predicación es para los creyentes. Pero como muchos no leen su Biblia, no saben que versículos como estos se encuentran en la palabra de Dios. Pablo mismo, Pablo no afirma que él nunca habla en lenguas. Él dice: si yo hablase en lenguas, eso es un caso hipotético de Pablo. Si yo hablase en lenguas, él no decía yo hablo en lenguas. No, Pablo no decía que él hablaba en lenguas. Él decía: ¿acaso yo hablase en lenguas? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia no dice que Zacarías habla en lenguas. Es más, voy un poquito más lejos. Jesucristo mismo estaba lleno del Espíritu Santo y Cristo nunca habló en lenguas. En la Biblia vemos que cuando Cristo hablaba con el Padre, Jesucristo, mis hermanos, hablaba en su lengua, de tal manera que todos ahí podían escucharlo y entenderlo. Es que las lenguas son angelicales. Que el Padre escuche esas lenguas. Cristo no enseña eso, la Biblia no enseña eso. Y una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, como muchos dicen por ahí. Una señal de estar lleno del Espíritu Santo es testificar de Jesucristo, es ganar almas para Cristo. Eso es una señal del Espíritu Santo. Si hay alguien que de verdad se preocupa y sale todos los días a ganar almas, o se preocupa por las almas y predica el Evangelio, esa es una persona que tiene el poder del Espíritu Santo. Pero nos critican porque no hacemos las cosas que ellos hacen. Pero gloria a Dios, mis hermanos, que nosotros hemos escuchado la voz del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, no la voz del anticristo. Por eso seguimos haciendo las cosas que hacemos. Padre Celestial, le damos una vez más las gracias por el mensaje. Bendice, Padre Celestial, a tu iglesia. Ayúdanos, Padre Santo y amado, a seguir predicando de Cristo, sabiendo que Él es el personaje y el tema central, debe ser, de la predicación. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque ella misma nos enseña que usted, Señor, dio testimonio de Cristo. Usted habló de Cristo. Pero también el mismo Espíritu Santo vino para dar testimonio de Cristo y llenar la iglesia de poder, para que la iglesia también hable de Cristo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque esa
que podemos saber nosotros todas estas cosas. Así que bendice a tu iglesia, Señor. Dale, Padre Celestial, la sabiduría, el conocimiento necesario, Señor, para poder enfrentar a los falsos profetas, aquellos, Señor, que nos critican por causa de nuestras creencias. Dios Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar de orar por la sociedad. Bien, mis hermanos, no se olviden el culto el domingo a las 9:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Así que oremos, mis hermanos, por ese tiempo. Tratemos de ser fieles a la casa de Dios, pero tratemos que cuando venimos a la casa de Dios, no venimos solos. Siempre tratemos, mis hermanos, de invitar a alguien para que venga y escuche la palabra. Si la gente viene, amén, gloria a Dios. Pero si la gente no viene, mis hermanos, que no vengan, no porque nadie les invitó, sino si no vienen, es porque ellos no quieren venir. Pero hermanos, siempre invitemos personas para venir a la iglesia. Dios les bendiga, mis hermanos.